Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos acompaña el ex general Damián Arias Matos, experto en geopolítica, quien viene a hablar de política y todo lo que está ocurriendo en la República Dominicana y el mundo. Bien, gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. De nada, esta es su casa y sabe que hay muchos temas ahora mismo de los cuales se está hablando, por ejemplo, sobre las revelaciones de la CIA. ¿Cuál es su parecer sobre estas declaraciones que ha impactado a todo el mundo y la República Dominicana? Fíjense, nosotros vivimos en un país que es una ficción, donde la mentira rige todo. Y usted ve a la clase política, que es la que tiene el poder económico, dominan el presupuesto, dominan los instrumentos del Estado, no solo de seguridad y defensa, sino la finanza, todo, mintiendo de manera vil y descarada a la población. Lo que pasa es que ellos han construido una población mayormente, lo digo con pena, pero de manera muy respetuosa, mayormente ignorante. Como dice mi hermano Rafael, que mientras más bruto, mejor. Entonces, el político, como ha engañado tantas veces, como hay tanta hipocresía, tanta repetición de mentiras, ellos asumen que pueden mentir descaradamente. Ahí vi yo a un político ya que no va a aspirar nada por el descrédito que tiene, es un cohete explotado y que no tiene, nadie va a creer en él, a menos algún ignorante que no sepa quién es, desmintiendo a la CIA y a los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, desclasificó más de 80,000 documentos que tienen que ver con varias muertes. Y también caen ahí el tema de las hermanas Mirabal 25 y Rufino, que no lo mencionan, 25 de noviembre del 60, y la muerte, el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo del 61. Entonces, por una orden ejecutiva, él cumple una promesa de campaña. Con la orden ejecutiva número 14176, libera más de 80,000 documentos. Entonces, están saliendo voces que han sido beneficiados y que les conviene que siga el bailecito de la mentira, tratando de desacreditar, diciendo que esas informaciones son fruto de un miembro del CIN, qué sé yo qué. No es eso, señor, y no fue el FBI como han puesto. Es la Agencia Central de Inteligencia, fundada en 1947, durante la presidencia del presidente Harry S. Truman, general Harry S. Truman de Estados Unidos. Entonces han surgido ahí documentos que tienen que ver, que prueban lo que quien les habla había dicho, sin pruebas tan fehacientes como ahora, pero sí declaraciones, por ejemplo, de la señora Morales. Yo tengo ese video, que es una señora que 2 o 3 meses antes de morir declaró ante notario y bajo fe de juramento la participación de Antonio Inver o de su hermano segundo en el asesinato de las hermanas Mirabal, que lo supervisó para la CIA. Luego, ahora se desclasificó un video en que aparece ese mismo general, que Balaguer fue que lo nombró general, porque no hizo carrera militar, sino que Balaguer lo nombró general para que tuviera poder y para ponerse en buena con los gringos, sabiendo que él era un agente de la CIA y que tenía poder, incluso respondía a los intereses norteamericanos. Entonces no se puede tapar el sol con un dedo, por más afanes que usted haga. Alguna gente, los pobres, le van a creer, me refiero a los pobres de conocimiento, le van a creer más fácil a un político que los ha engañado, que les ha vendido, le ha cambiado oro por espejitos y que le ha mentido y que ya no tiene, buscando sonar, él va a los medios de comunicación. Y como aquí cualquier cosa la reciben en los medios de comunicación y lo ponen a hablar, imagínense, le dan actualidad y le dan vigencia, pero no tiene vigencia política ni credibilidad. Él debe hacer un documento al gobierno de Estados Unidos / la CIA y entonces solicitar o decir, desmentir
con documentos como base que esos hechos no fueron verdad, porque el mismo Estados Unidos se está autoincriminando. La CIA se está autoincriminando y además esos documentos tienen más de 60 años, que ya eso le da más credibilidad, el hecho de ser documentos viejos. Entonces, yo sé que esto va a salir de la palestra, ahora está en trending topic, se está hablando mucho de eso, y yo he visto algunos comunicadores que merecen mi respeto, pero parece que tienen algunos compromisos económicos con sus patronos, que están asumiendo unas posturas realmente decepcionantes, todo por el dinero que le han dado y por hacer como una marca de productos que decía la voz de su amo, his master voice, la voz de su amo. Esto va a pasar, viene otra cosa, porque cada vez viene un elemento nuevo para que una noticia mate la otra. Y estos documentos también menciona Antonio Inver Barrera. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Y si era ya porque querían ponerle fin a esa dictadura de Mira, Trujillo. lo que se hizo en un libro que publiqué yo en 2011, que todavía aparece en Amazon, que se llama Historiofagia, con 8, con H, esa palabra me la inventé yo, historiofagia. En uno de esos capítulos, yo digo esto mismo que la CIA ha develado ahora, pero no solo develó documentos, hay cerca de 60,000 documentos con respecto al asesinato de John Kennedy, 22 de noviembre del 63, de su hermano Robert Kennedy, que acababa de aceptar la candidatura demócrata, iba a barrer. Y había sido, durante su hermano, secretario de Justicia, o procurador general, mejor dicho, el 5 de junio del 68. Y la muerte el 4 de abril del mismo año, el 68, de Martin Luther King, luchador por los derechos civiles. Entonces, esto ha traído reacciones. Trump cumplió una promesa de campaña. Y ese señor, ese general, que hicieron un libro para limpiarlo, hace un par de meses que lo publicaron, un periodista que le pagaron para eso, ese señor tuvo que ver con la muerte de la hermana Mirabal, con el asesinato de Trujillo, si es verdad que lo mataron, porque hay versiones que dicen que Trujillo murió en España en olor de tranquilidad. Tiene que ver también con los trabajos del Consejo de Estado, pero también con la invasión del 65, donde hubo una operación limpieza que comenzó el 7 de mayo, que fue una especie de purgas estaliniana, donde entraban a las casas, donde ellos sospechaban o tenían información de que apoyaban la vuelta a la Constitución del 63 y que Juan Bosch volviera al poder, cosa que Bosch a todas luces no quería ya. Y entonces los ametrallaban, los mataban sencillamente. Y ese señor se fue a la tumba sin dar ninguna respuesta al mundo y al país sobre la operación limpieza. Entonces eso es para que usted vea el tamaño de las implicaciones que hay. O sea que es una cosa grave, bochornosa, que Trump, que tiene una guerra contra el Estado profundo, pues él cumplió esa promesa de campaña. Y está cumpliendo las promesas. Entonces, con relación a eso de Trujillo, nadie vio el cuerpo. No existe. Y ese es un punto importante. Yo compré un libro que publicó Angelita Trujillo, que se llama Trujillo, mi padre, en mis memorias. El libro lo compré yo, que lo estaba vendiendo, porque el libro, cuando Danilo prácticamente lo prohibieron, lo estaba vendiendo de manera como si fuera droga que estuviera vendiendo. Un canillita en la Sarasota, y yo le compré ese libro, costó creo que 1,300 pesos. Incluso atacaron mucho a una universidad, Universidad del Caribe, porque fue quien hizo esa publicación. No se debe tener temor a que se sepa la historia. Lo que pasa es que los canallas, los delincuentes, los que se han robado este país, no quieren que se sepa su verdad y quieren mantener a la población ahí allantado con esa cosa. Entonces yo estaba buscando lo que ella narra. En uno de los primeros capítulos, ella habla de cuando estaban ante el cadáver de Trujillo. De los que lo vieron no queda nadie vivo. Porque, según ella dice, estuvo el almirante Didier Burgos de la Marina, que ahora se llama Armada. Ahora que está desarmada, le pusieron Armada. Paradojas de la vida. Entonces, que fue el que comandó, creo que fue el buque presidente Trujillo, o el yate Ramfis, no sé,
que fue a llevar el cuerpo a España. Entonces, mencionan también, ahí estaba Ramfis Trujillo, fallecido, Angelita, fallecida, Radamés, fallecida, y un tío que ella menciona con mucha devoción, que es Francisco Martínez Alba, le decía tío Paquito. Todos están muertos. Entonces ella ahí describe el tema que el cuerpo estaba ahí. Hay una anécdota que está en su libro donde ella dice que un coronel, que ella no identifica, le dijo a otro, porque tenía el gran collar, que era de oro, y el cadáver, y le dice, pero mira, cualquiera le quita ese collar. Dice, ¿tú se lo hubieras quitado cuando estaba vivo? No. Pues déjame hacerlo ahí. Entonces, mensaje subliminal. Supuestamente Trujillo lo enterraron allá en Madrid, en el cementerio del Pardo. Eso es lo que se sabe. Porque lo que velaron en la iglesia que la construyó Trujillo, en la iglesia de las Piedras, en San Cristóbal, fue un féretro con algunos pedazos de piedra y periódico y tela recortada, porque el cuerpo no estaba ahí. Ante ese féretro, Balaguer lo describe en sus memorias publicadas en 1988, Historias de un cortesano de la era de Trujillo. Balaguer es que pronuncia el panegírico, porque ese fue el velatorio oficial de Trujillo, aunque el cuerpo, si es verdad que lo mataron, iba camino a España, o quizás ya estaba allá. Un misterio todavía. Y queremos saber qué pasó realmente con Antonio de la Maza y el doctor Reed Cabral, que también está en eso. Mira, la página 56 de uno de esos documentos dice algo horroroso, bochornoso, aberrante, que yo no lo creo. En particular, yo no lo creo. ¿Por qué razón? Porque es como demasiado cuesta arriba uno pensar eso. Lo que dice esa página 56 es que ese héroe nacional de una de las familias más beneficiadas del gobierno de Trujillo, los de la Maza Vázquez, porque ellos, muchas familias le fue muy bien con Trujillo, pero no quieren que mencionen a Trujillo. Pero tienen empresas, haciendas, villas y castillas que las consiguieron durante la dictadura. Entonces, lo que dice es que Antonio de la Maza, esa noche, el martes 30 de mayo del 61, se presentó después de haber supuestamente dado muerte a Trujillo, y entonces fue a la casa de Robert Reed Cabral Vicini. Robert Reed Cabral Vicini era un médico que al Hospital Angelita, la Independencia con Lincoln, le pusieron el nombre de él para quitarle el nombre de Hospital de Niños Angelita. Robert Reed Cabral se cortó las venas en un hecho que no ha sido aclarado hasta ahora, donde hay una conexión, parece que automática, entre lo que habría hecho, yo no lo estoy afirmando, pregúntenle a la CIA, reclámenle a la CIA, insulten a la CIA, de que el señor Antonio de la Maza, que era general del ejército, porque hay que ponerle los rangos, sí. General del ejército, pero Livio Cedeño era capitán del ejército. En la muerte de Trujillo participaron 3 administradores de empresas estatales. ¿Usted sabía eso? Usted y millones de dominicanos no sabían eso. Entonces, que encañonó al doctor Robert Reed Cabral, hermano de Donald Reed Cabral Vicini, y entonces, con una pistola, y jaló a la mujer, doña Ligia Fernández, y sostuvo relaciones, o sea, la violó sexualmente en presencia del mismo esposo. El doctor Robert Reed Cabral entró en una depresión terrible. Ahora, a Antonio de la Maza le quedaban, eso fue el 30 de mayo, 31 de mayo le quedaban 72 horas de vida, porque lo mataron junto con el mayor general Juan Tomás Díaz en la Bolívar, frente a donde estaba la ferretería Reed. Entonces, esa depresión, esa tristeza por esa ofensa tan grave de violar a su esposa en presencia y conocimiento de él, si es verdad eso, porque lo que le suma más veracidad a esa versión que da la CIA es que él se suicidó. Fíjese cómo hay una relación que no debe ser negada.
Si usted se respeta, no vaya a defender lo indefendible, a menos que sus amos, los que le pagan, le den una doble ración de dinero para usted a defender monstruosidades semejantes. Si eso fue verdad o no, quien habla, yo no lo sé. Pero el pueblo debe saberlo y sacar sus conclusiones. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué gana la CIA con cambiar una versión? No, porque no es cambiar versión como nos han querido. Incluso están poniendo FBI, no CIA. Fue la CIA. Estamos en la época de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sí. Usted en el buscador hasta de su celular, usted pone, lo puede poner en inglés que es mejor. Sí. Por ejemplo, Trump desclasifica documentos. O usted pone Executive Order 14176, que es el número, y le van a salir, usted puede descargar y leer la documentación. Y ya. Yo estuve viendo unos documentos de la CIA, porque yo pienso, cuando publiquen, yo tengo 3 libros en cola para publicarlo, y pienso publicar 2 este año, y Dios quiere, pero que están escritos, nada más coordinando fotos y cosas, diseño de portada. Pero yo quiero hacer una investigación o continuar una investigación sobre ese proceso que nos lo llamaron Revolución de Abril, Guerra Patria y diferentes nombres, con documentos. Yo me formé en Washington 1 año y estuve 2 años como docente en el Colegio Interamericano de Defensa, no haciendo turismo policial, sino trabajando y dando conferencias. Tengo, y le animo a que lo busquen, un usuario en CIA World Fact Book. No es Facebook, FAT, F-A-C-T-B-O-O-K. Te pone CIA World, Mundo, W-O-R-L-D, Fact Book, y ahí usted pone, usted crea una membresía, pone su nombre, su apellido, su correo, no le piden más datos, de qué país, y usted busca ahí las informaciones, y usted puede descargar documentos en cantidad. Yo descargué un documento hace como 20 años ya, se llama Santo Domingo Situation, donde ahí salen los generales que salieron huyendo y el juidero que se armó, porque aquí tenemos un paquete de héroes y héroes nacionales que lo que son es delincuentes. ¿Entiende? La historia dominicana debe ser reescrita si aquí se respetan. Ahora, como estamos en un proceso de desnacionalización, de borrar la identidad nacional, ninguna institución del gobierno dominicano tiene el escudo dominicano, salvo las Fuerzas Armadas. Así y la policía. Después todas las otras lo quitaron, pusieron un loguito con un diseñito y un chorro y una vaina y una pajarería. Hay una cúpula extraña que nadie entiende qué significa, pero en realidad... Bueno, la cúpula es el diseño del palacio, eso lo sabe todo el mundo, del palacio que diseñó y construyó el arquitecto Guido de Alessandro, que era de origen italiano, que trabajó para Trujillo y se mudó ahí. Mientras estaba construyendo, él tuvo que mudarse ahí. Lo que nos identifica es el escudo, y es bueno que usted lo diga. Sí, pero el escudo de armas, el escudo nacional, aquí lo han borrado. Eso no aparece ni quizá en algunas escuelas aparece. Sí. Pero en las instituciones, comenzando por la presidencia, no aparece el escudo. Ni siquiera en la bandera muchas veces que llevan. Pero menos para que usted vea cómo, incluso en algún uniforme que yo he visto de la guardia que hace servicio en el Conde y de una que vi yo ahora para el 27 de febrero, el azul lo cambiaron y el rojo por un rojo medio vermellón, que es el de la bandera haitiana, para que usted vea dónde estamos, que nada de eso es a chepa ni gratuito, es una construcción. Así es, y hablando de la identidad nacional, lo que esto representa, ¿cómo usted evalúa esta invasión de haitianos ilegales en la República Dominicana? Bueno, eso es deplorable, pero los gobiernos parecen no verlo. Hay que estar claro en una cosa, los procesos históricos tienen varias fechas. Y después de la muerte de Balaguer, que mató más gente que Trujillo, eso sería motivo de otro escarceo, de otro programa, de ahí para acá, todos fueron abriendo un poquito. A mí me dio asco cuando un expresidente estaba diciendo que si él vuelve en el 28 va a sacar a todos los haitianos. Pero usted fue que lo dejó entrar. El comenzó con usted.
Y así los otros fueron abriendo un poquito más, y ya tenemos a Haití mudado aquí. El haitiano que no está aquí es porque no quiere o tiene una miseria tal que no puede moverse para pagar los peajes para llegar aquí al Conde, al NACO, donde usted quiere estar. Y en materia de seguridad, usted como un experto también, o sea, tenemos los haitianos ahora mismo que son los que cuidan las torres, muchos están armados, la mayoría cuidan bombas, los bancos están en las calles, venden comida en el Turismo, transporte, turismo. ¿Qué va a producción pasar? alimentaria, construcción, infraestructura. Nosotros estamos invadidos de los haitianos. El haitiano está aquí. Está aquí. Cuando se dé lo que yo creo que se va a dar en el momento que yo no sé cuál es, veremos lo que es tener el enemigo dentro. Porque no es lo mismo la idea que se hace uno, que una guerra convencional, el enemigo va a estar allá en su frontera, no, el enemigo está aquí en tu cabecera. Esa es una triste realidad. Cada uno ha permitido y hay ya instrumentos y funcionarios pro-haitianos, comenzando por el canciller Roberto Álvarez. Es un pro-haitiano pagado por las ONG. Y hay documentos como el contrato HR 413, que el presidente no ha hablado de eso, que es donde Estados Unidos, eso lo impulsó Adriano Espaillá, un senador norteamericano de origen dominicano, que es enemigo de este país y amigo de los haitianos. ¿No vio la burla que hizo, que sacó una extraña bandera, sustituyendo la bandera dominicana? Esto para que usted vea dónde estamos y el poder que tiene la gente que está en esta confabulación. Entonces, está el decreto, el acuerdo HR 4133 de los tiempos de Danilo para establecer una base militar norteamericana aquí. Está el plan de contingencia ante flujos masivos, firmado en noviembre del 19 en el gobierno de Danilo, nuevamente, en el que nos obligamos como Estado, a aceptar los ilegales haitianos con el arreglo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en calidad no de migrantes ilegales, sino en calidad de refugiados. Y tenemos también, para completar, que este presidente se echó a Haití a caballito, aunque una cosa es el discurso y otra cosa es el recurso, otra cosa es lo que usted haga, porque hay mucha distancia entre el dicho y el hecho. Firmó un pacto de nación, pero pacto por cuál nación, no es por la nación dominicana, es por la nación haitiana, en que nos obligamos a invertir un cuarto del grueso del presupuesto de la nación en Haití, en los sectores salud / parturientas, con la invasión del vientre. El sector educación, las escuelas colapsadas llenas de haitianos, que lamento que esos niños se estén criando aquí como indocumentados, porque la desgracia del haitiano, yo tengo muchos amigos haitianos y conocen mi visión, no es una visión de odio, sino una visión objetiva. El mismo Estado haitiano no le provee al haitiano de documentos, o sea que el haitiano es un indocumentado dentro de su propio país. Entonces, ese pacto de nación no solo tiene que ver con salud, parturientas, educación, pero también por ahí vienen los refugiados. Ya hubo una reunión el 12 de marzo en migración con representantes de la ACNUR, que es una dependencia de la Organización de las Naciones Unidas, que no quieren nada con Dominicana. Lo que quieren es que esto se una en una nueva república. ¿Cómo se va a llamar? Puede llamarse República Binacional de Quisqueya, porque el himno nacional tiene un error. Doctor, el himno nacional dice, quisqueyanos valientes alcemos, pero los haitianos son quisqueyanos porque son de Cuscaya o Bohío o Quisqueya, que es esta isla llamada la Española por la invasión española de 1492 que nos vendieron como descubrimiento. Entonces, hay todo un entramado para construir aquí, ojalá no sea por medios cruentos, ojalá no sea como resultado de una guerra y haya que haber una intervención norteamericana, una comunidad internacional en la isla, para decretar
una especie de paz, de armisticio, y decretar un nuevo estado, que se llamaría, por ejemplo, la República de la Española, República Dominico-Haitiana, de Santo Domingo. Podría ponerse cualquiera de esos nombres. Esa es la realidad que yo estoy viendo hace 2, 3, 4 años, y cada vez la realidad, los acontecimientos me están dando la razón. Pero hablar de eso es borrar la historia y ningún país puede aceptar eso porque entonces Estados Unidos no se va a unificar El poder contigo. se impone. Por ejemplo, el presidente Mulino de Panamá es visitado por Marco Rubio. Cuando Trump dijo que quiere el canal de Panamá back, de vuelta, él se paró como un gallito, pero cuando vio a Marco Rubio que llegó, sí señor, cómo no, vengan, cójanse todo, ¿quieren algo más además del canal? Es que no es lo mismo llamar al señor aquel que verlo llegar. Groenlandia, quiero Groenlandia. Groenlandia pertenece al reino de Dinamarca, que es un país europeo, pero son angloparlantes y fueron colonizados por la corona británica, que en poder de 3 reinas, una reina viuda, una reina virgen y otra reina casada, la última que se murió, formaron el Imperio Británico en plazo de 200 años, y que en esos 200 o 150 años ellos agarran y colonizan más del 75% del territorio global. Hasta allí, en el Conde de Santo Domingo, tuvieron Penn y Venable azarando, y eran ingleses. El papá del fundador de Pensilvania, William Penn. Entonces, se me fue la idea. Sí, tiene que ver con lo que el poder se impone, pero yo diría, El poder se impone. Entonces, ¿qué van a hacer? Hay barcos allá y aviones norteamericanos en Groenlandia. ¿Me la venden o me la cojo militarmente? Eso es así. Entonces, en el mundo internacional, en Estados Unidos, en la misma ONU, nosotros nos ven como que somos un solo país. Esa es la desgracia, que nos ven como un solo país. Y ya, como que son los mismos ahí. Y han dividido y unido países. Balcanizaron la guerra de los Balcanes, Checoslovaquia. Dividieron a Corea en dos en la guerra de Corea en el 53, ¿verdad? Dividieron Timor Este, Myanmar, han dividido todo lo que ellos han querido para tener un enclave, un proxy que sea asociado de ellos en determinados sitios. O sea que tiene sentido y es fácil, muy fácil, provocar un incidente bélico que no sería una guerra convencional, ojo, pero tendría el elemento de guerra de guerrilla y de una guerra híbrida, no formal, porque Haití es un estado fallido. Y se hace una comparación de las capacidades, poder relativo de combate entre las capacidades de Haití, que son casi nulas e informales, y las capacidades de Dominicana, pues nosotros, por supuesto, comeríamos con nuestra dama. Pero no sería un escenario de guerra convencional, sino de guerra híbrida, no convencional. Entonces, de ahí intervendría una fuerza multinacional, primera vez que lo estoy diciendo, una fuerza multinacional. Y entonces decretarían, para traer la paz, impondrían su paz. y esa paz nunca llegaría porque con los haitianos no se puede hablar de paz. Y una de esas historias que podemos ver reciente es lo que sucedió en Ubero Harto, o sea, Exacto. vienen de África y solamente tienen su Hoy lo que mente pasa es años que atrás. Haití es África en el Caribe. Me llegó esa frase hace como una semana en una entrevista. Haití es África en el camino, en el Caribe. Porque es que los pueblos se suponen que deben pasar procesos históricos que tienen diferentes fechas, diferentes lugares, diferentes compromisos, diferentes implicaciones, diferentes actores y diferentes resultados, por lo menos. Pero, como la historia nos da salto, el haitiano es conformado, ¿cómo lo conforman? Que agarran, apresan a esa gente, la sociedad esclavista, de 2 o 3 tribus africanas, y lo traen aquí al Caribe y lo sueltan ahí, en una isla esclavista, en una colonia francesa. Y de ahí, ¿qué pasa? Que se conforma en 1801, el 1 de enero, la primera república negra que conoce la historia, y los primeros que
hacen la abolición de la esclavitud antes precisamente que Lincoln en 1863, que eso trajo la guerra de secesión. Entonces, ellos han dado saltos. Un elemento que me dijo un sacerdote fue que el problema con Haití es que Haití trajo sus mismas divinidades o diablidades, si existe ese término, de allá de África, pero no fueron colonizados religiosamente. Ahora tenemos que Haití tiene más de 40 mezquitas, o sea que la presencia musulmana está en aumento, aunque también ha habido un aumento de los haitianos evangélicos protestantes, mayormente pentecostales. Y hay también haitianos católicos, pero la religión oficial allá, el vudú, agarrar y montarse tomando ron, tomando unos palos, hasta caer en un frenesí, en un paroxismo, degollar un gallo y ponerse a beberse la sangre según cuelga de ese pobre animal. Entonces, como ellos dieron un salto cultural e histórico, hay una arritmia cultural e histórica en el Haití que conocemos. Por eso el haitiano nunca está de acuerdo. Ellos discuten siempre y en alta voz nunca tú has visto dos haitianos que se pongan de acuerdo. Es imposible. Sí, tiene que morir uno, nos dijo un haitiano. Para finalizar, me gustaría saber su opinión con relación a la situación entre Rusia y Ucrania. ¿Qué usted cree que pasará en los próximos Fíjate, el meses? tema no es solamente de Rusia y Ucrania. Yo escribí un artículo que se llama Ucrania, la guerra extraña, que va a salir en el libro que pienso publicar y se va a llamar Globalidades, que es el título de una columna que aparece todavía en acento.com. Entonces, comienza que Rusia es el país más grande, 17.1 millones o más de kilómetros cuadrados. Tiene 11 horas diferentes. Y al norte tiene hielo. Abajo están los países bálticos, Polonia, Letonia, Estonia y Lituania, que fueron repúblicas cuando era la Rusia soviética. Entonces, ¿qué pasa? Mi esposa me acusa que yo digo mucho entonces, y parece que es verdad. Fueron colocando debajo de Rusia la OTAN, avanzando hacia el este. Cuando termina la Unión Soviética, eran 12 estados que conformaban la Alianza Atlántica, la Organización del Tratado Atlántico Norte, fundada 4 de abril de 1949 por el Tratado de Washington. Entonces, fueron colocando y cooptando países, integrándolos a la OTAN, debajo de la salida, de la puerta de salida. Este estudio tiene una sola puerta. Si el enemigo nos coge la puerta, tenemos que pelear con él. Eso fue lo que pasó. Necesita Rusia salida a mares cálidos a través del Mar Negro, de Odessa, del puerto de Sebastopol, está la flota del Mar Negro, obligatoriamente, porque lo que hay es el casquete polar al norte. ¿Qué pasó? Que fueron asediando a Rusia y le pusieron el más pacífico, que tiene la sangre de pollo más fría, es Putin, de los halcones que hay en la antigua Unión Soviética, en Rusia, que no he visto ningún síntoma de que le interese revivir el imperio ruso de Pedro el Grande, ni que le interese tampoco recuperar ningún estado antiguamente soviético. ¿Qué hicieron? Fueron hostigando hasta que no quedó más remedio, porque la guerra a nivel bélico, lo que Putin llama como un eufemismo, la operación militar especial en Ucrania. ¿Qué pasa? Que Ucrania tiene la puerta cogida para que ellos no pasen por Crimea y salgan al mar. Esa guerra estaba diseñada desde 1997, Zbigniew Brzezinski, en un clásico de geopolítica que se llama El Gran Tablero Mundial, donde habla del gran caldero euroasiático. Ahí. Y no le quedó más remedio, pero eso no comenzó en el 22, hace 3 años, 24 de febrero, sino que comenzó en el 14, con la proclamación de independencia de Donetsk y Lugansk, esas 2 repúblicas, ¿verdad? Con la anexión de Crimea por parte de Rusia, porque los crimeanos y los ucranianos son rusos. Políticamente no lo son, pero son histórica, cultural
y a nivel civilizatorio. Lo mismo que los coreanos del norte también son coreanos igual que los del sur. Los taiwaneses son chinos. Porque una cosa es la división política, geopolítica de los imperios, otra cosa es la realidad socioeconómica, cultural e histórica. ¿Qué pasa? Que vinieron los acuerdos de Minsk, tumbaron al presidente Yanukovych en el 14, vinieron los acuerdos de Minsk, capital de Bielorrusia, en el 15, que la misma Angela Merkel, pasada primer ministro alemana, dijo que esto estaba llamado a fracasar. Nadie cumplió con los acuerdos de Minsk. Y dijo alguien que esos acuerdos sirvieron solamente para darle tiempo, lo dijo la misma Angela Merkel, para que Ucrania se armara. Bueno, comenzaron con una guerra de telemaratón muy extraña, en la que cada quien debe ir aportando y mandando dinero para allá. Trump lo prometió en campaña, pero cometió el error porque los políticos no deben de decir lo que van a hacer, sino que los políticos no tienen acostumbrados a decir lo que ellos jamás harían. El político tiene que aprender, hay que buscarse una obra, la voy a releer, de Azorín, un escritor español, que se llama El Político, para que tú te encuentres ahí con figuras como Danilo Medina, como Leonel, como Trujillo, como Guillermo Moreno, además miembros del bestiario político dominicano. ¿Qué pasa? Que atacaron hasta que se vio obligado a crear una operación especial y comenzaron las potencias a mandar. La guerra no era entre Rusia y Ucrania. La guerra la gran víctima es Ucrania, pero no víctima solamente de la Federación Rusa, sino que la OTAN, que es propiedad de Estados Unidos, que paga el 70% o más de los 400 mil millones de dólares que cuesta al año la OTAN, esa organización guerrera, sin motivo, porque se creó para contener a la URSS, porque ya la URSS no existe. Bueno, 32 países, que eran 12, cuando la implosión en el proceso 89-92, que termina la Unión Soviética, eran 12 países. Bueno, ahora son 32. Países como Dinamarca, Suecia, Suiza, Finlandia, que eran no alineados, que no participaron en la segunda, en la primera, ni se metieron en pleito con nadie. Bueno, esos países los metieron y le pagaron algo y pusieron gobiernos a su favor. Y entonces ahora son estados guerreristas de la OTAN. ¿Qué pasó? Hay una guerra proxy. Proxy significa el territorio ajeno entre Estados Unidos y la Federación Rusa y la OTAN, que son 32 países, en Ucrania. No es la guerra de Ucrania. Usted no ve que son otros, porque al cambiar y al cesar Trump a la presidencia, pues vino un cambio. Incluso Trump es posible, yo no sé si lo va a hacer, que se salga de la OTAN, lo que sí que perdería capacidad de proyectar poder e influencia. Ojo. Pero Estados Unidos, en el 16, 17 por ahí, en el primer periodo de Trump, él hasta le topó así despectivamente a un primer ministro de eso, y en el micrófono lo solicitó: compartan la carga, paguen su membresía, porque ellos no pagan, entonces Estados Unidos los está manteniendo a ellos en los términos de cosas. Entonces, la Unión Europea, encabezada por la doctora Ursula von der Leyen, que sus hijos no van a la guerra, bueno, pues pidió la misma cantidad que pidió Mario Draghi, el presidente del Consejo de Ministros de Europa, en diciembre pasado, para salvar la destruida economía europea. 8.000 millones de euros. Lo pide Mario Draghi para rescatar, por ejemplo, las compañías emblemáticas de la industria alemana automotriz. Están en quiebra y se han ido de ahí. China está comprando las patentes, y yo vi en China unos Mercedes hechos en China, y eso hay que verlo. China no es lo que nos cuentan. Dice que son demasiado viejos, todo lo que es una juventud pujante. Ahora toditos están haciendo algo. No es como aquí, que están drogándose, acostados, jugando, y en teteo y cuerería. Cada chino está puesto a algo. Tú tienes que funcionar y proveer algo, si no, hasta te desaparecen. ¿Qué más? Que esta guerra es una guerra proxy
en Ucrania, que es realmente la gran víctima. Y la von der Leyen pide la misma cantidad de 8.000 millones de euros para rearmar Europa, para ir a la aventura de una supuesta guerra contra la Federación Rusa, que sería nuclear. Porque sin Estados Unidos, una especie de OTAN que le ha puesto el nombre de Europa Plus, o sea, sin Estados Unidos. Eso está llamado al desastre. Hay que pedirle a Dios por la paz general y se nos quedan Amén. algunos temas para un próximo encuentro. Vamos a hablar sobre China, Estados Unidos, la proyección mundial y lo que esto representa también para América Latina con su visión de estar en todo el mundo. De verdad que ha sido un honor contar con su presencia. Queremos que diga sus redes sociales para todos los. Bueno, yo tengo un Twitter de 2012 que se llama Arias, rayita baja Matos. Tengo un Instagram que se llama General Arias Matos. Y tengo un YouTube, una página que se llama General Arias Matos. Síganme ahí. Ya tengo casi 20.000 seguidores en menos de 6 meses. Arrancamos, en realidad fue en octubre. Y estamos en marzo, pongamos 6 meses. Excelente, de verdad que para nosotros es un honor contar con su presencia. Esta es su casa y nos veremos próximamente. Muchas gracias. A todos ustedes, dale me gusta al video, suscríbanse, comenten y compartan esta importante información con todos sus familiares y amigos.